buenas tardes con todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Vamos a iniciar esta mesa redonda como parte de la sexta semana de investigación 2023 que organiza nuestra universidad, la Universidad Ruiz de Montoya. La mesa tiene el siguiente título: ¿m? La traducción literaria de lenguas originarias, estética e ideología. Y esta mesa está conformada por el doctor Odi González, por el doctor Ulises Juan Ceballos Aguilar y por el magíster Giancarlo Estañaro. Quien les habla se encargará de la moderación. La dinámica de la mesa es la siguiente. Voy a presentar a cada uno de nuestros expositores. Voy a comentar una breve reseña de su trabajo. Solo es simplemente un resumen de la amplia trayectoria que por supuesto tienen. Y luego, en el orden en que figura la presentación, daremos en primer lugar el pase. ¿Quién va? Hay una precisión. ¿Tú vas primero, Giancarlo? Ah, perfecto. Y después el doctor Odi González y después el doctor Juan Ceballos. Perfecto, no hay ningún problema. Y los voy a presentar entonces en ese orden, ¿de acuerdo? Tenemos, según la organización de la mesa, aproximadamente 15, 20 minutos para cada uno de ustedes. Luego de ello, luego de la presentación de cada uno de los expositores, podríamos plantear algunas preguntas, algunos comentarios de mi parte, acaso, y tal vez de lo que nos están escuchando. Comienzo con la presentación, en este caso del magíster, perdón, del doctor Giancarlo Estañaro. Eh, Giancarlo Estañaro, doctor en literatura latinoamericana por la Universidad de Tulane, donde se graduó con una tesis sobre el siglo XIX y la novela de folletín en Latinoamérica. Ha sido docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Tecnológica del Perú, y actualmente enseña los cursos de Literatura Universal y Literatura Latinoamericana en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha publicado artículos académicos en las revistas Crítica Literaria Latinoamericana, Iberoamericana e Hispanófila sobre la obra de José María Arguedas y José Adolf, así como del rock peruano de los años 90. También es autor de la entrada sobre la novela de folletín del siglo XIX en el volumen 3 de Historia de las Literaturas en el Perú, compilación editada por la Casa de la Literatura Peruana y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 2021, así como el capítulo correspondiente al Perú en el volumen 2 de la Historia de la Ciencia Ficción Latinoamericana, edición que corresponde al año también 21. Actualmente se encuentra trabajando en un libro de homenaje al narrador peruano José Adolf, y forma parte del grupo de investigación en estudios literarios de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es, del mismo modo, codirector de la revista virtual de literatura El Hablador. Eso en el caso del doctor Giancarlo Estañaro. En el caso del doctor Odi González, hablante nativo de quechua, investigador, traductor, profesor y poeta, el doctor Odi González ha publicado varios libros académicos y un diccionario trilingüe en el campo de la lengua quechua, la tradición oral, la literatura latinoamericana y muchas colecciones multilingües de poesía. En 1992 recibió el Premio Nacional de Poesía Peruana César Vallejo. Ha dirigido el programa de Lengua y Cultura Quechua en la Universidad de Nueva York desde 2008. Por lo general, también imparte clases sobre literaturas prehispánicas y tradición oral andina, siglos XVI, XXI y antropología lingüística andina. Finalmente, un resumen sobre el doctor Juan Ulises Ceballos Aguilar. Entre sus obras destaca Las provincias contraatacan, regionalismo y anticentralismo en la literatura peruana del siglo XX, edición de 2009, publicado por ediciones del Vicerrectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Ensayos de Cultura Virreinal Latinoamericana del 2006, coeditado junto a distinguidos académicos. Su investigación sobre indigenismo y nación en el año 2002 profundiza en la representación de la subalternidad quechua y aymara en el Boletín Titicaca, respaldada por el Instituto Francés de Estudios Andinos y la BCR. Asimismo, Movimiento Cloaca, 1982-1984, Cultura Juvenil Urbana de la Posmodernidad Periférica, publicación que data del 2002. Ha consolidado el entendimiento cultural en el contexto peruano. Muy bien, luego de haber presentado a nuestros tres expositores,
Damos comienzo con sus intervenciones y doy la palabra al doctor Giancarlo Estañaro. Giancarlo. Muy bien, gracias Alex por esta enjundiosa presentación. En realidad, muy contento de tener al profesor Ceballos Aguilar aquí con nosotros en esta tarde de que damos cuenta de nuestros avances sobre la investigación, en la semana de investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Por un lado, agradecer al profesor Ceballos Aguilar por haber aceptado la invitación y por otro también agradecer al profesor Odi González, ¿no? Por aceptar esta invitación al mismo tiempo, ¿no? Nosotros tenemos a dos grandes intelectuales peruanos entre nosotros, entonces quiero que quede claro que esta es una mesa sumamente especial y sumamente importante para nosotros como grupo de investigación. Bien, entonces empezaré. Cuando pensamos en la traducción como ideología estética, lo hacemos básicamente a partir de un conjunto de determinados textos canónicos, ¿no es cierto? Impulsados en parte por el prestigio de un idioma objetivo o meta, ¿no? Del inglés target, desde una lengua fuente o lengua raíz, ¿no? Source en inglés, ¿no? Igualmente prestigiosa, ¿no? Tenemos aquí los ejemplos de traducción de básicamente el español al inglés o el español al francés, ¿no? Que sería el imaginario predominante durante los primeros años del Perú como república fundacional, ¿no? Como ya han hablado de ello en numerosas ocasiones otros autores, ¿no? Por ejemplo, Manuel González Prada, ¿no? Y básicamente en Notas acerca de un idioma del año 1889 es un ejemplo de ello. José de la Riva Agüero también, José Carlos Mariátegui, el mismo caso de César Moro, por decir, es un ejemplo interesante de cómo la traducción funciona como una suerte de rol identitario. El mismo Carlos Eduardo Zavaleta traduciendo del inglés al castellano, ¿no es cierto? Tradujo a Joyce, para empezar, y al propio Ricardo Silva Santisteban, que traduce, como ustedes saben, eh, del francés y del alemán al castellano, ¿no es cierto? Entonces tenemos, sí, la traducción literaria en el Perú ha existido, pero ¿qué tipo de traducción literaria? ¿No? ¿Qué tipo de traducción literaria? ¿No? Ya sea francés, inglés o alemán, todas estas son las lenguas fuente, ¿no? Las lenguas fuente en las cuales, ¿no? De todas estas lenguas, la más prestigiosa entre nosotros actualmente es el inglés, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, la pregunta que nos hacemos como grupo de investigación, grupo conformado por Mario Granda, grupo conformado por Alex Morillo y grupo conformado por, eh, perdón, Uriel, sí, bien, entonces decía, ¿no es cierto? Uriel Montes, ¿no es cierto? Uriel Montes. Entonces, este grupo de investigación eh, se hace esta siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en el propio país? ¿Qué ocurre en el propio Perú? ¿Acaso se han considerado las 48 lenguas originarias que conviven y se aglutinan en el país? La traducción es un ida y vuelta más que necesario, y por ello tenemos instituciones interculturales vinculadas más que nada con el ámbito educativo. Habría que pensar en los roces e intercambios entre dichas lenguas y de qué manera hemos gestionado el inmenso privilegio e inmenso desafío de hallarnos en un país con una amplia riqueza lingüística. Quiero mencionar en este punto los trabajos de James Holmes como el primer autor en hablar de los estilos de traducción,
estudios de traducción, es decir, la traducción como ella es, tal como la experimentamos, y no los estudios teóricos de la traducción. La traductología, ¿no es cierto?, se ocuparía de dichos matices psicológicos, culturales e interlingüísticos que reinan en el mundo de la comunicación. Esto es, la traducción de un texto puede sufrir una cierta manipulación por parte de los traductores. Lo anterior sabemos se corresponde con la famosa frase traductor, traidor, ¿no es cierto? Pues bien, los problemas y las dificultades de la traducción tienen que ver con el hecho con el hecho básico de la multiplicidad y heterogeneidad de las culturas, lo que se expresa en el hecho de que los individuos de cada comunidad no se comunican de forma semejante, sino que dentro de las mismas comunidades se manejan múltiples contextos y prácticas discursivas. Por supuesto, en una misma cultura existen diversas expresiones de los significados. Por lo tanto, las personas no siempre expresan la objetividad de la realidad en el lenguaje. Eugene Nida, en el año 86, denomina equivalencia dinámica a que los fenómenos culturales no están alejados de este proceso de traspaso a la lengua, en este caso, meta, ¿no? Así, el lector tiene que comprender el significado de acuerdo con el original, es decir, las funciones y objetivos del mensaje. El caso peruano. Quiero partir de la siguiente inquietud. ¿Cuál es el panorama de la traducción español-quechua en el Perú? Esta, digámoslo así, o sea, es decir, invertir, ¿no es cierto? Es, de alguna u otra manera, invertir esta tradición de la traducción, ¿no? Que no resulta del todo abundante, ¿no? Más bien se puede hablar, por ejemplo, de la doctrina cristiana y catecismo para instrucción de los indios, que se publica en Lima en 1583, y posteriormente, muchos años después, Clorinda Mato de Turner traduce pasajes de la Biblia, ¿no es cierto?, al quechua. También al mismo tiempo, la Constitución Política del Perú ha recibido, de algún otro modo, un tratamiento similar, ¿no es cierto? También se ha traducido el himno nacional del Perú y también han aparecido los estatutos de la Academia Mayor de la Lengua Quechua en Cusco. Incluso se ha instituido el Premio Nacional del Ministerio de Cultura, ¿no?, en lenguas originarias, y recientemente acaba de reconocerse la traducción como una de las escuelas de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Quiere decir que toda esta problemática, más que problemática, digamos, ¿cómo afrontamos esta problemática? ¿No es cierto? ¿Cómo estas instituciones y esta tradición, que no es abundante, que no es fructífera en el país, que no ha sido considerada fructífera, ahora está tomando cuerpo, ¿no es cierto? Pero quiero hacer un alto a esta recopilación y recordar a José María Arguedas en su práctica traductora. Fanny Arango, en su reciente artículo sobre la práctica traductora de la Mauta, establece que éste creía firmemente en que la traducción era más que nada un acto político de representación y que inscribía en castellano la voz del sujeto quechua, ¿no? Al evitar, y que evita justamente cualquier estrategia lingüística propiamente de contención. Cito Arguedas. Es posible, dice Arguedas, que los quechólogos puristas se resientan al encontrar en el texto palabras castellanas con incidencias quechuas y algunos términos castellanos escritos tal como lo pronuncian los indios y mestizos. Fin de cita. Contrariamente a la práctica tradicional, sus decisiones de traducción eludieron metódicamente cualquier tipo de aculturación de los textos nativos. Además, abogó por el reconocimiento institucional de la lengua quechua, tal como la habla la gente corriente, en situaciones cotidianas en todo el territorio peruano. Y promovió la idea de que los textos culturales y literarios en quechua representaban no un valor netamente regional, sino sobre todo también universal.
Entonces, bajo dicha estela, bajo la estela de Arguedas, ¿no? Tenemos a nuestros dos invitados del día de hoy, ¿no? Odi González y Juan Ceballos Aguilar. Y también mencionaré a Dorian Espesúa, quien ha contribuido con un volumen, ¿no? Las conciencias lingüísticas de la literatura peruana al respecto, ¿no? Entonces, para empezar, a la par de La Nación Anti, del año 2022, libro que dedica Odi González a la antropología lingüística, hace 8 años, en 2015, apareció el artículo Juicio Oral, los entuertos del Quijote en la versión quechua, ¿no? En el que Odi González deconstruye, por decirlo así, eh, dicha versión de la novela cervantina por excelencia, ¿no? Para quienes no lo sepan, el Quijote en quechua, la traducción del Quijote, mejor dicho, al quechua, ¿no? Que se llama Yachay Zapa, Huiracucha, Don Quijote, Manchamantan, Miguel de Cervantes Saavedra, Quilcán, ¿ya? Apareció en 2005, ¿no? Inicialmente, la primera parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me refiero con deconstruir? ¿No? Con deconstruir yo me refiero a analizar con una atención minuciosa, es decir, desde el punto de vista gramatical y semántico, determinados pasajes de la traducción, ¿no? Aquí pone el acento Odi González, ¿no? Es decir, su énfasis radica justamente en, como es estudioso del quechua, eh, sabemos, ¿no? Eh, que justamente, ¿no? La traducción del profesor Tupayupanqui resulta de otra manera quijotesca, ¿no es cierto? Puesto que, y a eso se dedica Odi en el artículo en mención, ¿no? Resuelve intrincadamente varios deslices lingüísticos, ¿no es cierto? Varios deslices lingüísticos, ¿no? Gramaticalmente, semánticamente, está atento a las variaciones de la lengua, como también señala aciertos, ¿no? Al punto de que incluso se puede sospechar que la falta de notas aclarativas presentes en toda edición que se precie del Quijote, es decir, situaciones dudosas, lugares desconocidos, palabras arcaicas, giros idiomáticos, arcaísmos, ¿no? En la traducción al quechua se debe justamente a que el traductor, en alguna u otra medida, viene subestimando al lector. Es decir, por lo tanto, esta versión del Quijote en quechua del profesor Tupayupanqui, ¿no es cierto?, del profesor Tupayupanqui, eh, según la crítica que hace Odi González, no sería del todo indicada, no sería del todo apropiada, si bien él reconoce cierto mérito en dicha traducción, ¿no es cierto? Pero el profesor Tupayupanqui estaría fabricando más bien o subvirtiendo algunas reglas del idioma quechua original, ¿no? Entonces, acá estamos frente a una especie de traductor traidor, si cabe el término. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso, ¿no? Es importante el artículo de Odi González, porque nos sitúa en el problema al que estamos atendiendo. Por otro lado, eh, sabemos que Juan Ceballos Aguilar, su tema principal es el surandino. Ya se ha mencionado la importancia, bueno, ya lo ha mencionado Alex, una de sus publicaciones más importantes, Literatura y Cultura en el Surandino, Cusco Puno, siglos XX y XXI, volumen aparecido en el año 2018, perdón, 2018. Sin embargo, quiero traer un trabajo anterior, Las provincias contraatacan, 2009, ¿no? En donde Ceballos Aguilar analiza eh, la relevancia, el renacimiento que viene cobrando la poesía quechua, ¿no? Sus posibilidades lingüísticas. Principalmente en el trabajo de Freddy Roncaya y del mismo Odi González, ¿no es cierto? Si bien Arguedas alentó la producción de escritura en quechua, solo en años recientes el quechua viene siendo revalorado por múltiples razones. Y no se descarta como parte del reposicionamiento de los movimientos indígenas en relación con la
con esta onda globalizadora, ¿no? Además de la reivindicación ecológica y la migración desde la periferia a los centros hegemónicos, ¿no es cierto? Es decir, del campo a la urbe. Ceballos Aguilar cita una serie de trabajos recientes, entre los que se encuentran las traducciones al quechua de obras canónicas como El Principito, del año 2004, y Don Quijote de la Mancha, y hace énfasis en las ediciones bilingües y trilingües, ¿no? En español, quechua y aymara. Quiero rescatar ese impulso, dado que nos proporciona una comprensión más integral de la literatura peruana del siglo XX, cito, que trasciende denominaciones efímeras, ¿no? Ya que hace posible entender la complejidad actual desde una mirada genealógica mucho más amplia, a partir del concepto de gestión indígena y de cómo ésta ha venido modernizándose con los años, ¿cierto? Entonces, aquí hago hincapié en que justamente Juan Ceballos eh, haría una operación, ¿no? En cuanto, desde el indigenismo literario, del indigenismo de Gabriel Churata, ¿no es cierto?, del grupo Orcopata, ¿no? Desde el boletín Titicaca, ¿no? Eh, Desde ese indigenismo ya habría ciertos indicios de una gestión indígena. Entonces, todo esto permea, ¿no es cierto?, la cada vez autonomía del sujeto indígena, del sujeto quechua, aymara, ¿no? Al momento de afianzarse dentro del canon literario contemporáneo, ¿no es cierto? Las ediciones de Quilco Oraca, las ediciones de Freddy Roncaya, de Odi González, ¿no es cierto? Trasuntarían dichos objetivos. Otro aporte interesante, es el que vale la pena recalcar, ¿no? Es el de Doren Espesúa con Las conciencias lingüísticas de la literatura peruana, ¿no? Del 2017, ¿no? Volumen que metodológicamente combina elementos historiográficos con elementos de la sociolingüística. Su objeto de estudio es reconocer que la lengua con la que se escribe confiere un problema lingüístico, estético, ético y hasta político, ¿no? Es decir, acá repite el, el, el dictum arguediano, ¿no? Si se puede decir, ¿no? Hasta de política de representación. Porque elegir una lengua, cito, puede significar, por un lado, reconocer la superioridad de la lengua dominante en la zona y, por otro lado, asumir la inutilidad de la lengua subordinada para hacer literatura y relegarla a usos domésticos. Fin de cita. Elegir una lengua puede significar, por un lado, reconocer la superioridad de la lengua dominante en una zona y, por otro lado, asumir la inutilidad de la lengua subordinada para hacer literatura y relegarla a usos domésticos. Dicha confluencia de categorías sociolingüísticas, sociocríticas, historiográficas hace que la puesta en escena del análisis se presente como la construcción de planteamientos lingüísticos que realizan ciertos autores ya mencionados al comienzo de esta exposición, ¿no es cierto? Me refiero a Manuel González Prada, Mariátegui, Moro. Ahora bien, ¿qué significa lo anterior para los autores ajenos al sistema del castellano? Significa que deben elegir, y casi siempre gana la lengua más prestigiosa, es decir, el castellano. Sin embargo, también se produce la mezcla, la combinación, la mistura, ¿no es cierto? La transculturación, y que justamente incluye lo lingüístico. Y por ello existen escritores nacionales cuya práctica literaria transcurre en una lengua transculturada, ¿no? Piensen ustedes en lo que hacía el propio Arguedas, piensen ustedes en lo que hace, por ejemplo, Oscar Colchado, ¿no? En Rosa Cuchillo, Hombres de Mar, ¿no es cierto? Eh, Sin embargo, sin duda, esta es otra exigencia para la traducción a lenguas como el quechua, ¿no? Y que aparte de mostrar su propia dinámica interna, se abre a otros panoramas y también ve con buenos ojos su divulgación global.
Dados los antecedentes mencionados, a partir de los aportes de González, Ceballos Aguilar y Espesúa, queda claro que la traducción no es, no es unívoca ni unidireccional, sino que transcurre en múltiples direcciones. Polifuncional, pero sin perder, como quería Arguedas, su valor intrínseco. Es decir, si traducimos, por ejemplo, a Vallejo, dichas traducciones no solo deben ir en un sentido, sino en la multiplicidad. Y ello implica una toma de posición lingüística y al mismo tiempo literaria. Para ejemplificar dicho cambio de mentalidad, ¿no?, me remitiré a una experiencia universitaria, ¿no? Sabemos que la Universidad Antonio Ruiz de Montoya promueve la incorporación de alumnos de todo el país mediante el programa Beca 18 y también favorece el contacto intercultural en sus alumnos. Debido a ello, un grupo de profesores promovió un concurso en los salones del curso, en los grupos de profesores de literatura latinoamericana, ¿no? A raíz de los 100 años de Trilce, del mismo Vallejo. Entonces, ¿qué se pedía? Que los alumnos tradujeran los poemas a sus lenguas originarias, ¿no es cierto? Entonces, lo que hicimos fue grabar a sí mismos los estudiantes recitando sus poemas. Ninguno de los profesores, debo confesarlo, es experto en estas lenguas. Sin embargo, la experiencia resultó más que satisfactoria, dado que fuimos testigos del esfuerzo y empeño de las alumnas y alumnos de la Ruiz por querer dar a conocer al poeta en sus respectivas lenguas originarias. Incluso, a principios de este año, la revista Ojo de Aguja, una publicación que ha sido editada por diversas instituciones universitarias, recopiló a los jóvenes traductores vallejianos, ¿no? A Diana Firela, Roberto Shajian, a Ignacio Segarra Molina y a Michael Quispe. Los textos fueron, y si después de tantas palabras traducidos, ¿no es cierto? Y Piedra Negra sobre una piedra blanca. Esta experiencia, fruto de la interculturalidad, que poco a poco se viene convirtiendo en el rostro de la universidad, sin duda repara en la formación de una redefinición de dicha creciente ideología de la traducción, en el sentido de acrecentar espacios donde lo hasta entonces invisibilizado, hasta entonces menospreciado, se hace visible, tangible y real. Y en el que prima el texto literario, es decir, lo estético, lo artístico, la obra de arte, lo intrínseco, lo propio, hecho extrínseco, hecho comunitario, compartido, es decir, de todos nosotros. Y acá termino con una frase, pequeña frase en quechua. Nukanshik Lila Kachankik. A ver, no sé si lo he pronunciado bien. Gracias. Buenas. Muchas gracias, Giancarlo, por tu intervención. De hecho, ya has sentado ciertas reflexiones que ha involucrado precisamente a nuestros dos expositores siguientes. Me parece una muy buena manera de iniciar este intercambio de ideas. Ahora damos pase al doctor Odi González. Por favor, profesor, adelante. Gracias. Quiero comenzar mi participación con el agradecimiento a al equipo que ha organizado este evento. Lo que voy a hacer es, primero, voy a desarrollar una suerte de introducción de algunos aspectos que tienen que ver, que son cruciales, determinantes para hablar de una traducción de una lengua oral a la escrita o viceversa. Yo creo que si no se establecen primero estas diferencias y entrar directamente a la traducción, no creo que pudiera ser tan adecuado. Y entonces, luego, después de esta breve introducción, yo hablaré específicamente sobre la traducción. Entonces, quisiera empezar diciendo que la naturaleza oral es la esencia del idioma quechua y esta índole es la que marca la diferencia sustancial con el español
y el resto de los idiomas que vamos a llamar escriturales. Aún en este momento estamos haciendo un ejercicio oral, pero no es propiamente oral. No podríamos llamarlo propiamente oral. Entonces, si bien se puede escribir el quechua, y esto desde el siglo XVI, se puede escribir el quechua con caracteres del español, pero eso no quiere decir que el quechua o runasimi, más apropiadamente, no quiere decir que haya perdido su carácter oral. El quechua sigue siendo una lengua oral, aún si se puede escribir con caracteres del español. Entonces, ese carácter, esa índole oral, repito, es la que va a marcar las grandes diferencias con el español y el resto de las lenguas. Por ejemplo, el quechua es una lengua, precisamente por ese carácter oral, es una lengua con tendencia a las acciones concretas. Si hablaríamos de cifras, diríamos algo así que más del 90% del vocabulario quechua está conformado por verbos que les llamamos los verbos performativos, que tienen una tendencia a la acción concreta, no a los conceptos, no a la retórica, no a las frases hechas, precisamente por su naturaleza oral. Entonces, los verbos, por ejemplo, empezaríamos con lo más simple, lo que llamamos los verbos infinitivos. En realidad, eso lo decimos por una cuestión de querer más o menos equiparar a lo del español, pero el quechua no tiene un infinitivo porque ese verbo es un verbo en realidad sin ningún uso, desde la perspectiva quechua, por supuesto, es un verbo solo para que figure en los diccionarios, ¿no? Entonces, no hay los verbos en infinitivo, que sería la forma inerte de la palabra. Lo que nosotros llamamos infinitivo en el quechua es el imperativo en segunda persona, es decir, dirigido a alguien concreto, tangible. Por ejemplo, el verbo llancay se traduce como trabajar, como en forma infinitiva, pero en realidad no quiere decir trabajar. Lo que quiere decir es trabaja. Puñuy es dormir, pero no quiere decir puñuy, es duerme. Es decir, siempre con una tendencia hacia la acción. Y, por ejemplo, podríamos decir que el quechua no cuenta en su vocabulario con el verbo gustar, que debe ser el verbo más vacuo, más nebuloso y evasivo y retórico. No dirime, pero ninguna acción, ni siquiera expresa un deseo. Entonces el quechua no lo tiene, pero el idioma dominante, el español, lo tiene, y el resto de las lenguas escriturales. Y entonces el quechua ha adecuado una estructura especial en la que se usa el verbo tal cual es, gustar. Claro, con algunas declinaciones propias del quechua. Y con esto quiero decir algo que me ha llevado muchos años para decirlo, que he publicado en un reciente libro que ha salido el año pasado, que se llama Nación Anti, que es un conjunto de 22 ensayos trabajados casi durante 20 años, que el quechua prescinde de sinónimos. No voy a decir que el quechua no tiene sinónimos, me rehúso a usar esa forma porque eso implicaría que el español, la lengua dominante, lo tiene todo y el quechua estaría como en falta de eso. No, no es esa la idea. El quechua prescinde de sinónimos. Los sinónimos no derivan de la oralidad. Los sinónimos son hechura de la retórica, de la escritura. Lo que el quechua tiene, en cambio, son, si se quiere, términos, verbos, construcciones precisas, concisas, específicas y
no intercambiables. Y que esa es de su propia naturaleza oral. Entonces, para no ir muy lejos, esto es posible gracias a los sufijos. Los sufijos que son una suerte de los sufijos son una suerte de aletas de un pez, es una suerte de dirigible que van a conferirle a cada palabra que se le asignan los sufijos direccionales tiempo-espacio, eh, este, eh, le van a conceder a la palabra precisiones, de manera que la palabra es una sola y no puede ser intercambiable con otra. Y quisiera ponerles un ejemplo que es referida al verbo que describe la acción de masticar la hoja de coca. ¿Mm? O de chachar la hoja de coca, como lo llamamos, ¿no? Entonces, para esta acción, el quechua le ha conferido cuatro verbos que no podemos decir que son sinónimos. Y bueno, hay que decir también, si una lengua le ha conferido cuatro verbos a una acción, eso solo nos está indicando cuán importante para una cultura es esta acción. Entonces comenzamos con el primer verbo, que es halpay. Halpay, en efecto, refiere la acción de masticar la hoja de coca, pero ahí viene la especificación. Masticar la hoja de coca en el tiempo de descanso de la tarea diaria. Entonces, este verbo pertenece a lo que diríamos el nivel coloquial, el nivel básico, o podríamos llamar el nivel no ritual del lenguaje. Es el nivel cotidiano del lenguaje. Y halpa o halpay, el verbo halpay, deriva de la palabra halpa, que es precisamente descanso de las labores diarias. Entonces, esto pertenece al nivel cotidiano del quechua. El segundo verbo, que es pichay, refiere también la misma acción de masticar la hoja de coca, pero solamente, exclusivamente, en los ceremoniales, en los rituales. Entonces, refiere la misma acción, pero esta absoluta y especificación que es solo en los ceremoniales. Este verbo, entonces, pertenece al nivel ritual del lenguaje. Tenemos un tercer verbo que es aculli. Sobre este verbo, los investigadores, los lingüistas, dicen que no es quechua, que probablemente sea un término proto-quechua o puquina o proto-aymara, pero el hecho que nos interesa en este momento es que sobrevivió quechuizado. Eso es el asunto de que se pongan que si fue o no fue, bueno, pero sobrevivió quechuizado. Y aculli también refiere la misma acción de masticar la hoja de coca, pero con un cierto énfasis en el carácter curativo medicinal de la hoja de coca. Y finalmente tenemos el siguiente verbo que es chachchay, que refiere también la misma acción de masticar la hoja de coca, pero este verbo proviene de la onomatopea. Para el oído quechua, la acción de masticar la hoja de coca suena chaj, 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 y de allí deriva el verbo chachche. Y bien, entonces tenemos aquí cuatro verbos que, si bien refieren la misma acción, pero hay especificaciones muy precisas que no se pueden intercambiar y que ni siquiera en el quechua los niños lo confunden. O sea, podríamos decir que no hay esa estamos hablando en un manejo del lenguaje en comunidades de hablantes nativos y no mezclan estas diferentes acciones con características específicas.
Y así tenemos distintas eh, situaciones que nos van ya eh, introduciendo a esas diferencias de las que he hablado precisamente por el carácter oral. Quisiera incidir, por ejemplo, en el verbo tener. El quechua en realidad no tiene el verbo tener y eso no es un menoscabo, por favor, no lo tomen así. En realidad la primera, no tenemos verbo tener. Lo que quiero decir es el verbo tener en el quechua no existe sino enlazado al verbo ser. El verbo tener es una suerte de subalterno del ser. Y eso es absolutamente comprensible. Solo el ser, amigos, es el que puede tener. El tener sin el ser es inviable. Es imposible que exista el verbo tener sin el ser. Claro, Europa, cuando llega a España, y en general hablamos del español, del inglés y las otras lenguas, por eso las llamo escriturales, para marcar siempre esa diferencia, tienen el verbo tener sin ningún vínculo con el ser. Aquí tenemos el verbo tener en español y el ser. ¿Hay algún vínculo, un radical? Cero. En el inglés, have y be y to have no tienen ningún vínculo. Y eso es un absurdo, realmente. Entonces, en el quechua, el tener solo en realidad aparece en la traducción al español. Es decir, el tener nunca en el quechua está separado del ser. Tiene que estar con el ser porque de otro modo es inviable. Entonces, estas consideraciones son realmente importantísimas. Son apenas dos elementos que les he adelantado para que vean cuán diferentes son y cuán ardua y difícil es una traducción cuidadosa, por supuesto, una traducción eficaz del quechua al español o viceversa, ¿no? Entonces, con esto quiero empezar diciendo de que la traducción entre las lenguas europeas, digamos lo que llamamos las lenguas escriturales, quiero decir la traducción del español al inglés, del inglés al portugués, del francés al alemán, etcétera, en realidad no demanda mayor dificultad. ¿Por qué? Porque provienen más o menos del mismo código, que es la escritura. En cambio, la traducción de una lengua oral, el quechua, a una lengua escritural o viceversa, conlleva desafíos realmente mayores que si tradujéramos del alemán al español o viceversa. La traducción de cualquier texto al quechua oral o runasimi o viceversa inflige un doble desafío. Esta traducción debe ser plasmada para dos receptores. Por favor, eso no lo tienen las lenguas europeas. Debe ser plasmada la traducción para dos receptores, el lector quechua y el oyente quechua. El gran desafío del buen traductor quechua es configurar un solo discurso, o sea, una sola traducción entendible por ambos. Es decir, el lector quechua y el oyente quechua. Es que, amigos, no se puede ignorar que gran parte de los quechua hablantes son iletrados. Muy bien, ellos no podrán leer, pero pueden escuchar, pues. Escuchar y entender si alguien les lee en su idioma. Y ese creo que es el punto en el que, digamos, la traducción del Quijote, que si tenemos tiempo hablaremos de ese trabajo, una proeza. No hay ninguna otra lengua nativa que se haya, digamos, atrevido a realizar semejante trabajo con todos las dificultades. Es realmente un trabajo absolutamente memorable y
hay que tenerlo, es un referente fundamental. Ya lo que tenga que ver después, digamos, con un análisis más exhaustivo, bueno, pero lo cierto es que lo hizo. Y eso es muy importante. Y entonces, eso es lo que, eh, digamos, eh, tiene que ver, conlleva una traducción de una lengua oral a una lengua escritural o viceversa. Y quisiera pasar directamente, no sé cuántos minutos más me quedan, por favor, podrían decirme, no, ¿no? Todavía unos 5 minutos, 7 minutos, no Cinco hay ni minutos, problema. ok, Sí, sí, sí. ya. Entonces, podríamos hablar de el rol que tuvieron en Cajamarca los traductores e intérpretes, por ejemplo, que es un referente central, no solo en nuestra historia, sino, digamos, en este tema de la traducción, ¿no? El encuentro entre el monarca Inca Atahualpa y que vamos a poner lo que representa a la oralidad y el sacerdote Vicente Valverde, que es el que va a representar a la escritura. Además, todavía él lleva ese objeto llamado libro, que es la Biblia, ¿no? Entonces, este encuentro, el de 1533, 32, el segundo encuentro, quiero decir, es un encuentro que podríamos llamarlo con el término tincuy, que refiere una confluencia en términos de confrontación. Y el rol de los traductores e intérpretes fue realmente de una magnitud relevante, ¿no? Este encuentro no solo fue la confluencia de dos individuos, de dos culturas, de dos naciones, algo que no menciona Antonio Cornejo Polar en Escribir en el aire, es que también implicaba la confluencia de dos códigos, que es oralidad versus escritura, la pugna oralidad versus escritura. Entonces, en este encuentro, Felipe, a quien llaman de una manera injustamente, primero de un modo peyorativo de Felipillo, y luego le han dado el apelativo de traidor de una manera injusta, ignorante y vulgar realmente, porque hay que conocer, hay que ponerse en la situación de esos tiempos. Se tenía que traducir en medio de un ardiz. Tenían que traducir, Felipe, conceptos de dos culturas que por primera vez se encuentran, y para esto cuán difícil era, les pongo solo el ejemplo, ni siquiera los cronistas que estuvieron, los cronistas soldados que estuvieron presentes en ese encuentro, coinciden hay muchas cosas que cada quien dice por su lado y que no hay una coincidencia completa. Unos dicen que fue un solo traductor, que fue solo Felipe, otros dicen que fue Martín, y en fin. El hecho es que, por ejemplo, si, si, el, si el Inca, por ejemplo, dijo nosotros, algo debe haber dicho, pero digamos que imaginemos que dijo nosotros, ¿cómo se iba a traducir ese nosotros, que en el quechua hay dos nosotros, un inclusivo y un exclusivo? ¿Cómo lo iban a traducir? Por ejemplo, si el Inca hubiera dicho, bueno, bienvenido, que son protocolos que no existen en el quechua, pero esta tierra es nuestra, por ejemplo, ¿no? Ahí habría ya un gran problema, porque hay nosotros que incluye al narrador, en este caso al Inca y su pueblo, y excluye a los españoles. Entonces, ese tipo de cosas se suscitaron
en este encuentro. Y si complejizamos un poco más, si es que el sacerdote, y en estos hay más o menos un acuerdo en que le dijo cuando expone la idea, la noción de Dios cristiano, algo así como Cristo murió por ti crucificado en la cruz, ¿no? ¿Cómo traducir eso? Si lo hubieran traducido literalmente, utilizando la marca Ra, Cristo Wañuran, Wañupuran, Chacatasta, Canraico, algo así, pero esa marca Ra está diciendo que el narrador estuvo allí, fue testigo del hecho, y eso no pudo haber sido porque Valverde, eso ocurrió miles de años antes y Valverde no podía haber estado ahí. Y la primera reacción probablemente del Inca era, oye, tú estuviste ahí, no pudiste hacer nada para salvar a este individuo, ¿no? Y si lo tradujeran con el pasado del narrador oral, ska, más el reportativo, la traducción sería, dicen que Cristo había muerto crucificado por ti. Eso traducido al español suena, este reportativo suena como habladuría, como chisme, es decir, no es cierto. Entonces, en ese sentido, ¿por cuál habría de optar el traductor? Fue realmente una circunstancia tan difícil, tan extremadamente complicada, que eso de atribuirle del traditore, traductore, eso no le corresponde a alguien que viene de la oralidad. Eso ocurre con los traductores que tienen el tiempo de trasvasar de un texto uno al texto 2. Ahí tienen una impunidad para favorecer, callar, pero en la oralidad eso no existe. Atribuirle eso de traidor, francamente, es de una vulgaridad tremenda, ¿no? Bueno, eso es por ahora. Muchas gracias, doctor Odi González, por su intervención. Me interesó mucho esta idea de estas palabras no intercambiables, ¿no? Y de la función tan precisa que los sufijos cumplen en ese carácter intercambiable. Ya volveremos a eso si el tiempo nos da, Ujú. seguramente. Pasamos finalmente a la intervención del doctor Juan Ceballos Aguilar, quien es nuestro tercer expositor esta tarde. Adelante, profesor. Bueno, muy agradecido, ¿no? Por participar en este evento y, bueno, y quiero bueno, pedirle disculpas con antemano, ¿no? Tengo un contratiempo, así que no voy a poder participar, creo, en la segunda ronda de preguntas y comentarios, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo, bueno, no soy especialista en traducción, bueno, hago esta aclaración. Eh, Sin embargo, bueno, en una etapa de mi investigación, que ya la he culminado porque ahora estoy investigando otro tema, mm, tuve ¿no? que recurrir a la traducción. Entonces, y básicamente la traducción del quechua al español, ¿no? Y bueno, yo soy hablante de castellano andino, ¿no? Y ya lo saben, ¿no? Que bueno, este castellano es altamente quechizado, ¿no? Y por otro lado, también recibí clases, ¿no? De quechua, ¿no? Curso de quechua en la Universidad de San Marcos y también la Universidad de Pittsburgh, ¿no? Porque los necesitaba para hacer el tipo de investigación, ¿no? Y básicamente en San Marcos yo estaba muy interesado en tradición oral y testimonio y luego, ¿no? En los Estados Unidos, en la Universidad de Pittsburgh, ¿no? Estaba interesado en investigar, ¿no? Lo que se llamaba el renacimiento, ¿no? De la literatura quechua. Entonces, no soy quechua
hablante, sino manejo un quechua, podría decir, de sobrevivencia, ¿no? Bueno, y he notado, ¿no? De que, sobre todo en mi trabajo sobre poesía quechua o testimonio quechua, y también en canciones quechua, de que aquí había diversos problemas, ¿no? Sobre la traducción. Y básicamente, ¿no? La traducción estaba de una manera influenciada por las ideologías lingüísticas, ¿no? Del traductor, ¿no? Entonces, este es un campo donde hay diversas posiciones, ¿no? Y debido a las ideologías lingüísticas se realizan distinto tipo de traducciones, ¿no? Entonces, he podido identificar que, por ejemplo, hay una traducción muy utilitaria, y esto ha habido, ¿no? Desde el encuentro, ¿no? Entre Atahualpa y Francisco Pizarro. También hay una traducción, ¿no? mm, artística, donde se trata, ¿no? de traducir, ¿no? La esteticidad de la lengua quechua, ¿no? al español. Y bueno, y esto se realiza de diversas maneras, ¿no? Entonces hay traductores que conocen las dos lenguas, y este sería el caso, por ejemplo, de José Melguidas, al que se ha aludido en varias oportunidades. Y también hay la, la autotraducción. Hay muchos escritores quechuas que se autotraducen, publican en ediciones bilingües, y hay también escritores quechuas que solamente escriben en quechua, ¿no? Escriben con un alfabeto, ¿no? Que básicamente viene del español. Bueno, y también esto se debe a que hay diversas apuestas, ¿no? Y tanto los traductores, ¿no? O los escritores, ¿no? Escriben con ciertos propósitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los escritores que se autotraducen quieren llegar en el presente o en el futuro más cercano a, a dos públicos, ¿no? Un público básicamente bilingüe, letrado, ¿no? Que puede leer en quechua, casi siempre en español, y también a un público hispanohablante, ¿no? Y hay, y hay otros escritores que prefieren que los traduzcan, que se consigue un traductor para que los traduzca. Y hay otros escritores que solamente escriben en quechua, ¿ok? Y más bien no quieren ningún tipo de traducción, sobre todo de una lengua europea. Y obviamente aquí, estos últimos, ¿no? Y el ejemplo, ¿no? más conocido es el de Pablo Landeo. Él está apostando al futuro. Y también es una apuesta política. Él está esperando de que en el futuro exista, ¿no? un público lector, ¿no? de estas obras literarias. Ya los hay, pero son muy pocos, pero le está esperando que, mm, que la disglosia lingüística y cultural que existe en el Perú, de alguna manera se elimine, ¿no? Gracias y que en el futuro nosotros podamos. Entonces, un archivo que será utilizado en el futuro. Bueno, entonces yo veo este tipo de problemas, ¿no? Y obviamente que hay grandes problemas, ¿no? Sobre todo, eh, empezando, ¿no? Por los tipos de lengua, ¿no? Ya sabemos que el quechua es una
es una lengua aglutinante que es muy distinta, ¿no? a- al español, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay un problema con, con la rima, ¿no? Es decir, más que la rima, cómo crear un buen sonido, por ejemplo, en la poesía, ¿no? Entonces, en la poesía quechua ya sabemos de que no, no existe la rima, o la rima no es un dispositivo que se utiliza, precisamente por su carácter aglutinante, ¿no? La cantidad de sufijos que existen. Pero el quechua tiene otra manera de crear un sonido, una cadencia que es muy agradable para el oído. Y aquí están lo de los pares semánticos, ¿no? Sobre los que se ha estudiado bastante. Entonces, esto significa que el traductor tiene que estar atento a estos asuntos, ¿no? Para empezar, ¿no? Para empezar con el tipo de lengua, con la estructura de las lenguas. Y hay otro asunto que también hay que eh, tener en cuenta, es el asunto de las ontologías, las epistemologías, tanto del quechua, ¿no? Como la de los hispanohablantes. Y aquí les pongo un ejemplo que lo estudié muy bien. Yo analicé y trabajé un huayno en otra etapa de investigación del conjunto Condemaita, un huayno que es el Chalhuaschalla, y aquí se ve de manera muy bien clara, ¿no? Por ejemplo, cómo en el huayno se produce una cadencia utilizando los pares semánticos. Pero por otro lado también cuando entramos ya a investigar el asunto de ontologías y epistemologías, aquí hay una metáfora clave, ¿no? Que es difícil, ¿no? Traducir. Entonces aquí lo que se necesita más que una traducción lingüística, lo que hay que realizar es una traducción eh, cultural. En Chalwa es pez, ¿no? En castellano, ¿no? Y curiosamente, para los quechua hablantes, sobre todo de cierta región, el pez es una metáfora del ser amado, ¿ok? Pero en el castellano, por ejemplo, no tenemos esta metáfora de amor. Nosotros no comparamos o no identificamos el ser amado con un pez, sino si tratamos de establecer una relación, ¿no? Entre el ser humano y animal, ¿no? Nosotros utilizamos, ¿no? Otros animales, no necesariamente el pez. Sin embargo, en otras culturas, y sobre todo ahí averigüé con uh, colegas y amigos, ¿no? Que hablan lenguas nórdicas, ¿no? Y como el danés, el, en el danés, sí, ellos también tienen como metáfora amorosa, el pez, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta, digamos, esto, ¿no? Y, y bueno, y un buen traductor es una persona que está inmerso, ¿no? En estos dos, en dos lenguas, y también en esos dos universos eh, culturales, ¿no? Ese es, esa es mi experiencia, ¿no? Relacionada al quechua como parte, como les decía, de mi investigación. Y luego también vemos de que hay una larga tradición de traducción, y aquí Giancarlo un poco que resumió, ¿no? Estos grandes momentos, y en el momento, bueno, un momento, estoy viviendo una interferencia sonora, ¿no?
Bueno, entonces, sí, la traducción y otro detalle que noté, ¿no? En mis investigaciones es de que se incrementa la traducción, sobre todo de lenguas indígenas al español en momentos políticos muy claves, ¿no? Entonces, por ejemplo, la intervención de María Argueras, ¿no? Ocurre en un momento político muy álgido, donde él lo que está buscando es el reconocimiento y la inclusión, ¿no? De los ciudadanos indígenas, ¿no? En el Perú, después tenemos otro momento bastante importante, es el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Recordemos que durante su gobierno se publicó un periódico en quechua, el Cronicahuan, ¿no? Era la versión quechua de la crónica, ¿no? Y se sacaban periódicos y se distribuían, y se vendían, y otras iniciativas, ¿no? Y esto, de alguna manera, en el plano de los hechos, responde a una política del Estado, ¿no? Y ya sabemos que el quechua durante su gobierno también se oficializa, eh, y no sabemos qué hubiese pasado, ¿no? Si Velasco no hubiese sufrido el golpe, ¿no? De Morales Bermúdez, ¿no? Porque Morales Bermúdez, ¿no? Clásicamente, ¿no? Fue una restauración, ¿no? Conservadora, ¿no? Y él deshizo, ¿no? Todas las reformas, ¿no? Que Velasco había realizado, ¿no? Y luego en el siglo XXI, que es el momento que yo lo he investigado, son importantes también, ¿no? Las políticas de Estado. Y en este caso son las políticas neoliberales, ¿no? Y en estas políticas neoliberales, en ese tira y afloja, ¿no? ¿No? Se da mucha importancia, ¿no? Al reconocimiento, a la recuperación de lenguas y culturas indígenas, ¿no? Y de alguna manera, este renacimiento, ¿no? De la literatura quechua y de la cultura quechua, ¿no? Responde también, pues, ¿no? Porque hay un espacio favorable, ¿no? Para que todo este tipo de expresiones culturales se hagan visibles, ¿no? Se hagan conocer y obviamente, ¿no? Es una oportunidad, ¿no? Para aquellos que se identifican como indígenas, ¿no? Hagan distintas propuestas artísticas, ¿no? Y sí, bueno, esto es, digamos, lo que puedo decir, ¿no? En esta primera intervención y luego espero, ¿no? Que me alcance el tiempo para participar en la segunda, ¿no? Porque tengo que irme por una situación de emergencia, creo, en unos 10 minutos, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, profesor. Quizás para aprovechar el corto tiempo que usted, del cual dispone ahora en este momento, podríamos empezar con usted eh, esta primera ronda y así aprovechamos estos minutos. ¿Qué le parece? Y ya, entonces, Em, ¿cuál sería el tema de no, la en realidad, básicamente, hay- queremos plantear una suerte de charla y un intercambio de ideas a partir de esta primera intervención de ustedes, ¿no? Y en mi condición de moderador, yo quería pedirle, si era posible, quizás si podría ampliar un poquito más esta idea muy interesante, por cierto, sobre esta cuestión de que no hay rima en el quechua, en la poesía quechua, de que sí tiene un sonido, una carencia en efecto y habló de una noción que tiene que ver con pares semánticos, ¿no? O Sí, sea, en general yo le preguntaría, porque claro, nosotros que venimos o nos hemos educado, nos hemos formado desde la condición alfabética, letrada, castellana, de ese modelo, ¿no? Donde usualmente se nos ha dicho que un modelo clásico
o un criterio estándar o básico para poetizar desde una perspectiva clásica tiene que ver con estas construcciones ciertamente medibles relacionadas a la rima, a la acentuación silábica, a la medición de sílabas. Y usted nos propone esta idea de que en la poesía quechua no hay esta determinación, no se prioriza esta construcción de la rima. ¿Cómo podría comentarnos esta riqueza sonora, rítmica, que es muy particular en la escritura o en todo caso en la expresión poética, ¿no? ¿Cómo explayaría un poquito más esta riqueza del ritmo y, y del sonido, ¿no? En la poesía quechua? Bueno, este asunto de los pares semánticos, primero primero una aclaración, no ocurre solamente eh, en la lengua quechua, ¿no? Sino los etnolingüistas y sociolingüísticas han encontrado de que eh, l- en cualquier oralidad, básicamente, y sobre todo en lenguas orales que no tienen, diría, alfabeto, que no tienen escritura, no tienen escritura alfabética, eh, y sobre todo en las canciones se utiliza, ¿no? Este recurso lingüístico, ¿no? Porque la poesía, el canto, tiene que, tiene que sonar bien, por un lado, y por otro lado también este es un mecanismo memotécnico, ¿no? Ayuda para recordar, ¿no? Para memorizar la canción. Y cuando hablamos de pares semánticos, hablamos Un poco la transmisión, me parece. Vamos a esperar unos segundos, tal vez se reconecta, se restablece la conexión. Bueno, mientras se regulariza esta conexión y ya para aprovechar estos minutos finales, quizás una pregunta para el profesor Odi González, ¿no? Eh, Le decía que una de las cuestiones que particularmente como oyente de su intervención me interesaba era esta posibilidad de entender que dentro del quechua hay ciertas características que singularizan, ¿no? Esta lengua, el hecho de prescindir de sinónimos, el hecho de ser o de tener términos bastante concretos a partir usted enfatizó el hecho de los verbos, ¿no? Y por supuesto de tener palabras no intercambiables. Yo le quería preguntar, en su rol de lector y de traductor, de poesía en lengua castellana hacia el quechua. ¿Recuerda algún autor que de manera particular le haya deparado cierto desafío que recuerda con bastante claridad? Un autor de poeta, ¿no? O escritor en lengua castellana que quizás tiene una visión que tiende a usar un lenguaje marcadamente abstracto, qué sé yo, muy conceptual tal vez, pero desde esta perspectiva de la abstracción, que haya generado usted un particular trabajo de traducción. No lo sé, tal vez nos podría compartir un poco esa experiencia de traducción, ¿no? Bueno, he trabajado en traducción más desde el quechua al español. Este, y creo que me parece que he hecho un par de traducciones para amigos, eh, a insistencia de ellos de traducir poemas suyos al quechua. Este, y he encontrado muchas mayores dificultades
cuando he tratado de traducir del español al quechua, porque los poemas referentes, los poemas del español, obviamente han sido escritos manejando lo que la lengua española tiene, digamos, que es el uso de conceptos, el uso de frases hechas, incluso en la poesía, ¿no? De retóricas. Y entonces, ¿cómo se traduce eso? Hay que descomponer, hay que, esas construcciones conceptuales, hay que bajarlas en su nivel básico con los verbos performativos. Entonces, eso conlleva una mayor dificultad para que pueda no perder la fuerza del poema en la versión quechua y claro, y que en el quechua sea entendible más o menos lo que el poeta en español ha manifestado. La idea es esa. Si no se entiende cabalmente en la lengua a la que has traducido, bueno, entonces ahí no funciona. En cambio, este, las traducciones que he hecho, por ejemplo, poemas memorables, la elegía Apuinca Atahualpaman, que yo traduje en el 2014, creo que fue, acompañé en un libro con un estudio. Vaya, a propósito, el libro está agotado hace mucho tiempo y mi editor sacará un nuevo libro, una segunda edición el próximo año, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, lo que hice fue de algún modo, fue, eh, digamos, agregar enriquecer de algún modo, y lo digo teniendo como base que la traducción realizada por el maestro Arguedas es realmente extraordinaria, pero toda traducción es posible de ser enriquecida, ¿no? Entonces, ese texto fue bueno, yo postulo que ese texto es de finales del siglo XVI y entonces el texto escrito guardado en un cuadernillo de canciones de una parroquia, de dos parroquias de Calca y Cusco, en el Valle Sagrado, fue encontrado allí y debido a que está hecho en la variante cusqueña del Valle Sagrado, yo soy de esa zona, he hablado y hablo esa variante, entonces he tratado de hacer una nueva traducción, eh, digamos, enriqueciendo respetuosamente la que ya el maestro Arguedas había hecho y explicando paso por paso por qué yo traduzco así, de este modo, lo que el maestro Arguedas tradujo de esta manera, digamos, ¿no? Entonces, este, después tengo la traducción que he hecho de Quilpo Baraka, para Arguedas el poeta quechua más grande del siglo XX, con toda justicia, y, y la idea es continuar con este trabajo. Espero tener vida para hacer una traducción de Guarochirí. Me gustaría emprender esta traducción desde la variante cusqueña, que es mi lengua materna, y espero hacerlo, ¿no? De acuerdo. Y quizás una pregunta un tanto más general, pero no menos importante. Usted como especialista, como alguien que ha trabajado tantos años en esto, ¿cómo ve la situación actual de la traducción literaria en lenguas originarias, particularmente en el contexto de los estudios peruanos, acaso latinoamericanos? ¿Ve un avance? ¿Ve mayores participaciones? ¿Ve mayores proyectos? ¿Cuál es su expectativa en todo caso frente a esta importante variante de la traducción y del trabajo académico, ¿no? Bueno, los tiempos son algo ligeramente mejores que en otros tiempos, ¿no? Pero aún así la traducción no forma parte del canon. La traducción, quiero decir, de lenguas nativas, no forma parte de ningún canon, no se menciona absolutamente. Creo que Ricardo Silva escribió algo así sobre la traducción y a lo mucho habrá mencionado a Arguedas, ¿no? Bueno, es cierto también, la luz de Arguedas ha opacado a mucha gente que también
hace traducción. Y ahora en estos tiempos, en efecto, la autotraducción es algo que ya lo había hecho, por ejemplo, Arguedas con su poemario Catatai, pero Arguedas solo tradujo tres poemas, ¿no? El resto ha sido traducido por antropólogos, lingüistas, en fin. Y entonces, eh, el solo hecho de que los poetas mismos se traduzcan a sí mismos y que publiquen en ediciones bilingües ya es algo, ya es un avance y, y entonces, bueno, como siempre, francamente, por lo menos en mi caso, lo que Lima diga o no diga, francamente no me interesa en estos, de chico tal vez hubiera, pero estoy viejo para esperar de Lima algo, digamos. Entonces, sí hay, pero el hecho es que, por ejemplo, ya hay por lo menos dos editoriales que casi exclusivamente publican libros bilingües ya sea del quechua pero mayoritariamente, y eso se va a ir expandiendo para las lenguas amazónicas, ¿no? Entonces, eso me parece estupendo, eso me parece realmente un avance tangible, concreto de que algo hay, una tendencia, un cambio y una visibilización, como llaman los académicos, sobre este fenómeno. Eso me augura grandes cosas, ¿no? Definitivamente. Y hay que ver en ese panorama, profesor, no solamente a especialistas traductores como usted, sino como ya señaló, el trabajo editorial, el trabajo desde la crítica, desde el quehacer de la antología, de la compilación, de nosotros que también asumimos un rol de mediación y de que ciertamente en cada evento que podamos fomentar damos un lugar, procuramos en todo caso conversar sobre este importante trabajo de la traducción, que es parte de esta charla en realidad, ¿no? O sea, esta charla es el inicio de una serie de actividades que como grupo de investigación en nuestra universidad buscamos sostener con el afán de, como he señalado, visibilizar, ciertamente, ¿no? Le agradezco, profesor, por su intercambio de ideas, por su participación, y también, acaso cerramos con Giancarlo. Giancarlo, como también, por supuesto, parte de la mesa y como parte del grupo de investigación, quizás tú en tu labor como docente y como investigador también, un poco va la misma pregunta hacia ese lado, ¿no? ¿Qué expectativas tienes tú de cara a lo que el grupo pueda realizar y que como investigadores en la universidad pretendemos hacer de cara a las actividades que pueden venir? Para entender precisamente la razón de ser de momentos como este, ¿no? Que estamos compartiendo. Bien, bueno, yo creo, comparto con el profesor González eh, esta expectativa, ¿no es cierto?, de una traducción al quechua de libros bilingües y, si es posible, trilingües, ¿no es cierto? Vivimos en una época en que eh, la traducción es necesaria, ¿no? Más que nunca, ¿no? Son 48 lenguas las que cohabitan, coexisten, se aglutinan en el país. Entonces, son 48 lenguas, son cosmovisiones completamente radicales unas de otras, distintas, diferentes, diversas. No hay país más, no hay país más diverso, ¿no? Es es el eslogan famoso, ¿no? Sobre el Perú, ¿no? Entonces, por supuesto, también comparto ese juicio crítico que dice que no podemos esperar nada de Lima, ¿no es cierto? Los grandes grupos editoriales, ¿no? Eh, pero también hay cierto lugar para la esperanza. Entonces, en ese sentido, me interesa notoriamente, ¿no? El tema de la traducción, ¿no? De empezar a revalorar el quechua en su justa dimensión, ¿no? Entonces, 48, como dicen ahí, 48 lenguas y 19 familias lingüísticas. Gracias, William.
William Collantes. Sí, eso, ¿no? O sea, en verdad estamos, no sé, viviendo una suerte de monopolio en cuanto a una cosmovisión muy marcada, muy definida, ¿no? Que domina todo este panorama exorbitante, ¿no? De lenguas, de familias lingüísticas, netamente, y que cuestionan, ¿no? Que cuestionan nuestra posición metropolitana, si se quiere, ¿no es cierto? Entonces, esto pues nos obliga a expandir o a pensar pensar expandir nuestra función como hablantes, y no solo como hablantes, sino como profesores o también como profesores de literatura, ¿no? Que es la literatura es la extensión de la lengua, ¿no es cierto? Y empezar a indagar qué otras literaturas habitan en la nación peruana, ¿no? Entonces, por ahí ya es una chamba, por ahí es un trabajo sumamente importante, ¿no? Aunque inicialmente estemos en un momento dando los primeros pasos, ¿no? Pero ya es, como se dice, ¿no? Escribimos para el futuro en realidad, ¿no? Y ahí secundo también a lo que señala el profesor González, ¿no? Escribimos para el futuro, ¿no? Y trabajamos para el futuro. Ese es el punto, ¿no? Muy bien, sí, en efecto, esa idea también me parece interesante, ¿no? De escritores que escriben para lectores futuros, ¿no? Eh, solo para cerrar ya, y para, digamos, por supuesto, tomar atención a los que nos están escuchando, a los que nos están viendo, algunas intervenciones por redes. Adrián dice, ¿cómo se puede ver la traducción cultural del quechua en el tema literatura moderna en época del virreinato? Esa es una consulta. Eh, y la otra que el mismo Adrián propone también es cómo la literatura peruana puede dar un reflejo de compañía en la obra Agua, en el tema del quechua, un reflejo de tradición española. No sé A si ver, alguno de ustedes se anima a dar respuesta. ¿cómo se puede ver la traducción cultural del quechua en el tema de literatura moderna en época del vigenismo? Eso no me quedó claro. ¿Qué es el vigenismo? A mí tampoco. Y cómo la literatura peruana puede dar un reflejo de compañía en la obra Agua. ¿Qué tipo de compañía? Habría que preguntarse. Tema del quechua, un reflejo de tracción española. Sí, no queda muy claro, ¿no? Quizás Está Adrián nos podría ah, compartir un poco más esto quizás en las redes, para en otro momento hacer la extensión de la consulta a nuestros invitados, ¿no? Bueno, también además estamos sobre la hora. Entiendo que también hay un tiempo límite que hay que respetar. En ese sentido, bueno, definitivamente dar las gracias a nuestros invitados, al doctor Odi González, que ha sido nuestro invitado hoy, por supuesto al doctor Juan Ceballos Aguilar, que bueno, por un problema técnico eh, se ha visto en la dificultad de no continuar. Eh, y por supuesto al doctor Giancarlo Estañaro, que, que como parte del grupo de investigación también ha fungido de, de anfitrión en esta mesa, ¿no? Les agradezco mucho su participación, eh, y seguramente habrá otras oportunidades para continuar eh, con estas reflexiones tan necesarias, ¿no? Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Que les vaya muy muchas bien. gracias. Gracias. Ok.